Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión de contribuciones de las personas físicas uno para poder continuar con nuestra unidad 2. Vamos a recordar solamente un poco de lo que mencionamos en la sesión pasada y dentro de estos aspectos, veíamos que tenemos que definir las disposiciones generales de las personas físicas, es decir, quiénes son los sujetos de los impuestos. Vimos que tenemos sujetos activos, sujetos pasivos, quiénes son como tal estas personas que o cómo podemos definir a una persona física y qué características van a tener las personas físicas para poder establecer en algún momento dado sus obligaciones correspondientes, así como la normativa aplicable para estas personas, ¿no? Tomábamos en cuenta aquí, pues obviamente todas las características principales de las personas físicas o los diferentes regímenes. Les dije que no íbamos a ver personas morales lo vamos a ver en otro módulo, pero en esta ocasión solamente nos hacía énfasis exclusivamente a dedicarnos a determinar precisamente la contabilidad, perdón, las obligaciones de las personas físicas y cómo tendríamos que cumplir con estos elementos y no tener ninguna dificultad. Bien, bajo este sentido, hoy igual tenemos hoja de cálculo porque necesitamos hacer unas operaciones y poderlos ir ejemplificando para tenerlo en cuenta y hacerlo de una forma mucho más simple y efectiva como tal. ¿Claro? No debemos de perder de vista que en esta ocasión, bueno, nuestro módulo está, o la unidad 2, perdón, el reto hace hincapié principalmente a poder generar pues el régimen de sueldos y salarios como tal, ¿no? Entonces necesitamos abordar principalmente cuáles son la clasificación, o sea, qué conceptos tenemos, qué obligaciones fiscales se mantienen, cuáles son las deducciones que se estipulan y cuáles son las retenciones como tal. Claro, este régimen de sueldos y salarios se hace a través de un cuadro comparativo, donde, perdón, un cuadro descriptivo, donde en este cuadro descriptivo se mencionan los elementos que estipulé hace un momento. También en algún momento dado, y esto es donde muchas veces hay una duda o hay una controversia, las dudas o perdón, los casos de éxito que se tienen que manifestar son principalmente en qué momento las personas físicas han utilizado o cualquier empresa o cualquier trabajador ha utilizado estos mecanismos para poder hacer que fluya de una forma mucho más efectiva, manteniendo en todo momento pues este tipo de situaciones regularizándose con un régimen de persona física y que las cosas hayan funcionado de una forma mucho más simple, claro. Ahora, podríamos considerar también en algún momento dado cómo las personas cuando se les capacita, por ejemplo, en materia de sus obligaciones del régimen de sueldos y salarios, pues nos ayuda mucho a poder hacer que podamos calcular correctamente nuestra nómina, podamos saber cuánto es lo que pagamos de impuestos y que dejemos de estar creyendo, por ejemplo, ahorita que se viene la declaración anual, muchas personas empiezan, no, y es que voy por mi saldo a favor, y siempre piensan que todas las personas van a tener saldo a favor o que siempre es una obligación del Servicio de Administración Tributaria estar realizando una devolución de impuestos sin que nosotros hagamos nada, o sea, prácticamente es, no, es que dicen unas palabras de que el gobierno me está quitando mi dinero o cosas por el estilo, cuando realmente no te correspondía saldo a favor, ¿por qué razón? Porque no hiciste todo el procedimiento correspondiente, claro, entonces bajo esa postura hay que hacer este tipo de conocimiento y bueno, podrían ser de los casos que pueden llegar a compartir como tal, claro. Así es que en estos primeros 10 minutos pues ya abordamos esta información para que lo puedan trabajar sin mayor detalle. También, obviamente, tenemos el foro colaborativo, donde pues van a tener que aportar estos conocimientos sobre el régimen de sueldos y salarios. Es importante que lo realicen, trabajen de forma colaborativa, es importante. Aquí hago una mención, si eres de las primeras personas y tienes que enviarlo, pues bueno, por lo menos espera un día y si ves que en este día no hay ninguna respuesta por nadie más, no pasa nada, pues entonces ya solamente deberás extender más la información que se envíe dentro del documento. ¿Claro? Así es que no hay tanto detalle. Y pues bien, como parte de todos los trabajos, los invito a que puedan acudir
precisamente a revisar las instrucciones para poder realizar el reto 2, que se denomina régimen de sueldos y salarios. Para poder avanzar en esta situación, nosotros necesitamos identificar posteriormente que ya entendimos cuáles son las definiciones de las disposiciones generales de las personas físicas y cuáles son las obligaciones de las personas físicas, claro, obviamente también partiendo de la ética profesional, porque si nosotros no cumplimos con la ética, hacemos que la cuestión laboral o fiscal sea completamente diferente y mucho más difícil de poder trabajarlo. Claro, bien. Pues entonces, a partir de eso, necesitamos empezar a comprender precisamente los ingresos y las obligaciones que se tienen en el régimen de sueldos y salarios como tal. Claro, aquí vamos a partir de varios factores y necesitamos tomarlo en cuenta de la siguiente forma. Vamos a tomar como punto número uno. Vamos a partir. ¿Qué son los ingresos y cuáles son las obligaciones que tienen las personas físicas como tal? Bien, bajo esta postura necesitamos mencionar que se estarán abordando el conjunto de normas legales que pueden regular el salario y otras remuneraciones que percibimos como persona física por los servicios que se lleguen a prestar a una empresa o un empleador. También vamos a tomar en cuenta los requisitos que se deben de cumplir ante la ley del impuesto sobre la renta para poder en algún momento dado verificar cuáles son estos ingresos que necesitamos como tal. Y bien, si nosotros quisiéramos tomarlo en cuenta, vamos a considerar que de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, todas las personas físicas que perciben un salario, un sueldo, también en algún momento perdón, o alguna otra prestación derivada de un trabajo personal a través de un empleador, pertenecen al régimen de sueldos y salarios. Dicho régimen también incluye la participación de utilidades y las indemnizaciones por separación de su empleo. Además, existe otra serie de ingresos con tratamientos similares al régimen de sueldos y salarios. Vamos aquí, primera pausa. Básicamente entonces nos está diciendo que nuestro sueldo o salario va a ser prácticamente considerado que estamos dentro del régimen de estos sueldos y salarios. Por eso su nombre lo indica, ¿no? El régimen incluye estos dos elementos. Y aquí tomaremos en cuenta que estas utilidades también son adicionadas a este pago, pero que también aquí tendríamos que tomar en cuenta que las indemnizaciones o cuando nos separamos también son pertenecientes a nuestro salario, claro, sueldo o salario como tal. Entonces, es importante después de hacer esta aclaración que podamos continuar con los elementos del sujeto de impuesto. Y bien, los sujetos de impuesto podemos tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a considerar eh, que el régimen de sueldos y salarios contempla aquellas personas que son contratadas por uno o varios empleadores, es decir, patrones, el cual les asigna una serie de diferentes actividades a lo largo de su jornada laboral y les remunera una cantidad periódica del dinero, además de otros beneficios como tal. Vamos a considerar que de acuerdo con el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera como ingreso por la prestación de un servicio los siguientes conceptos. Número uno, el sueldo o el salario. Acá tendremos que ver eh, que para el SAT no hay una diferencia de un sueldo a un salario, es básicamente lo mismo. No vamos a entrar en definición ni tampoco en confusiones, porque si estuviéramos en materia de recursos humanos, entonces entenderíamos que hay una diferencia dentro de su definición como tal, los utilizan para diferentes elementos. Pero, por el momento, para el servicio de administración tributaria, y es decir, para contribuciones de las personas físicas, siempre vamos a considerarlo como un sinónimo como tal. ¿Claro? Después tendríamos que tomar en cuenta las prestaciones que deriven de una relación laboral. Ojo, existen prestaciones mínimas de ley y existen prestaciones superiores a las de la ley. Claro, vamos a verlas un poco más adelante, que también esto con mayor sinceridad se ve a profundidad en una materia de recursos humanos,
pero en esta ocasión lo tomaremos en cuenta desde la parte fiscal. No nos adentraremos ni tampoco haremos alusión a el proceso de reclutamiento o el proceso de la relación laboral, etcétera. No, nada como punto de partida. Vamos a tomar en cuenta entonces la relación laboral, sí, pero con las prestaciones económicas y legales o bueno, fiscales que le correspondan, ¿va? El siguiente son las participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la famosa PTU. O sea, en la PTU también es parte importante de que se pueda considerar como un ingreso por la prestación de un servicio. Que ahí hay una situación y digo, ahorita el 2025 hay unas propuestas, con sinceridad, no creo que sean aprobadas, no creo, pero sí todavía estoy como un 80-20, 80 que no se aprueba, 20 que puede haber una esperanza que sí, que se elimine el pago del impuesto sobre la renta por el concepto de aguinaldos. Eso es una situación bastante interesante, pero es lo que les digo. Ahorita habría que ver. ¿Y por qué no lo hacemos? Les voy a explicar también más adelante el por qué. Vamos con el cuarto, que son las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Es lo que les decía, como los finiquitos o las liquidaciones. Al final del día es una prestación de dinero, ¿va? Por lo tanto, necesitamos recibir esta cantidad económica. Ahora, dentro del régimen fiscal, existe una serie de ingresos que se consideran exentos del pago del impuesto sobre la renta, de acuerdo con la normatividad fiscal. Entre ellos se destacan los siguientes. Vamos a tener básicamente, aquí en la parte superior nos dice, todos los sueldos y salarios son sujetos de pagar ISR, ¿claro? Todos los sueldos. Entonces, si nosotros nos quisiéramos estipular acá, tendríamos en cuenta que los sueldos, salarios, que es lo mismo, también consideramos entonces las prestaciones de una relación laboral, la PTU y voy a poner prestaciones como liquidación y fini- finiquito. ¿Va? Entonces, estos cuatro elementos, bueno, cinco, pero solo el salario es el mismo, se consideran como tal que son aquellos que pagan impuestos, claro, por cualquier concepto que tú llegues a recibir en esta clasificación, vas a pagar un impuesto sobre la renta. Ahora, tendríamos que tomar en cuenta y tendríamos que ser muy cautelosas y cautelosos para poder hacer que las cosas sean funcionales. ¿A qué me refiero con una situación funcional? Bien, veamos. Tomemos en cuenta los siguientes elementos. Una vez que ya consideré estos factores de por qué voy a pagar impuestos, ahora tomaré en cuenta cuáles son las prestaciones mínimas de ley. Y lo hago como una pregunta. Si nosotros nos fuéramos de acuerdo al 2025, ¿cuáles son las prestaciones mínimas de ley? O sea, ¿cuáles son los elementos básicos que necesitaría tomar en cuenta? Tomaré la siguiente situación. Vamos a considerar punto número uno, y creo que podría considerar las prestaciones mínimas, que es el aguinaldo, tu prima vacacional, el tiempo extra, obviamente sí, claro, pero no es como que siempre trabajas horas extra, pero lo que sí, sí tienes que pagar siempre es aguinaldo, tengo que pagar la prima vacacional, tengo que pagar en su momento la parte de la PTU, bueno, que en este caso la prima vacacional se considera también como vacaciones, ¿no? Y la PTU son así como que las únicas
obligatorias, que obviamente también tendríamos el seguro social, ¿no? O sea, también no lo podemos dejar a un lado. El seguro social es indispensable y fundamental que lo tengamos que considerar, pero en este momento no nos vamos a entrar, está más abajo para hacer el cálculo correspondiente del impuesto que realizamos a nuestros trabajadores por correspondiente a la seguridad social. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta aquí el aguinaldo. Vamos a ver entonces qué es el aguinaldo como tal. Y si nos fuéramos a la definición de aguinaldo, tomaremos en cuenta lo siguiente. El aguinaldo, pues obviamente lo consideramos como la prestación que debe de percibir un trabajador y aquí en muchas ocasiones se toma en cuenta. Bueno, pero ¿por qué pago aguinaldo? Bueno, pues el aguinaldo es la cantidad que se paga, que nos paga el patrón a cada uno de los trabajadores. Uno, por el tiempo que hayamos laborado, claro. No importa que sea completo o incompleto como tal el periodo que hayamos trabajado, con base a ello se estipula, por cada 365 días trabajados o por un año de trabajo tienes derecho a por lo menos como aguinaldo mínimo, tendremos que considerar que son 15 días de salario, por lo menos, claro. Repito, tendríamos 15 días de aguinaldo mínimos que tendríamos que considerar. ¿Va? Bien. Aquí tengo yo unos datos porque me adelanté para hacer los cálculos y no tener dificultad al momento de hacerlo. Pero si nos vamos bajo esta postura, tendremos la información correspondiente entonces que nuestro aguinaldo es esta gratificación anual donde se tiene que pagar. Dependerá de la empresa, lo puedes pagar en noviembre o a más tardar en diciembre y se considera exento siempre y cuando se gane el salario mínimo o el monto equivalente a 30 días de unidad de medida de actualización. Entonces tenemos dos limitantes para considerar mi aguinaldo exento. Uno, que tu aguinaldo se haya calculado por los 15 días, pero que tu salario sea considerado como una cantidad mínima, o sea, el salario mínimo que tenemos en la actualidad en México tendríamos que considerar esta prestación de nuestro salario mínimo para el 2025. Aquí lo voy a poner como salario mínimo y tengo la cantidad de 278,80. ¿Va? Esa cantidad es el salario mínimo que se considera. Ahora, voy. Aquí está, salario mínimo. ¿Qué pasará entonces con ese salario mínimo? Si gano 278 y lo multiplico, por ejemplo, por 15, 4,182 pesos. Si vas a tener de aguinaldo 4,182 pesos, entonces está exento de impuesto. No vas a pagar absolutamente nada como tal. Pero si percibes más de esta cantidad de salario mínimo, por ejemplo, si es que llegases a considerar tu salario mínimo de 300 pesos, ese es un ejemplo, reitero, y lo multiplicamos como tal por los 15 días, pues entonces ya me da 4,500 pesos. Bajo esta postura, pues tenemos por acá una información interesante e importante. Nosotros, en algún momento dado, tendríamos que determinar que este aguinaldo, pues obviamente vamos a tener una diferencia, son aquí escasos, este, 318 pesos, los que tendríamos como tal, que serían grabados, que pues obviamente le tenemos que dar el tratamiento correspondiente con la siguiente metodología. Aquí, en este caso, veremos, de aguinaldo, en este caso son 6,000 pesos. Vamos a poner que es un ejemplo básico sin mayor detalle. El aguinaldo corresponde a 6,000 pesos, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Claro, bajo esta circunstancia, tendríamos que ver cuál es la parte exenta y cuál es la parte grabada. Claro, si nosotros tomamos en cuenta
que la parte exenta nos dice que se va a considerar 30 días de UMA, de unidad de medida de actualización, entonces tomar en cuenta el valor de la UMA por 30 días. Bien, ya que tomamos en cuenta esta cantidad, aquí está, la UMA es de 113,14, la multiplicamos por 30, son 3,394. Es decir, mi aguinaldo que voy a recibir son 6,000 pesos menos la cantidad exenta de 3,394,20. Es decir, tendré 3,394,20 exentos y 2,605,80 de ingreso grabado. Estos ingresos grabados tendrán que pagar impuesto como tal, ¿va? Y ya no es lo mismo pagar por 6,000 pesos de aguinaldo a solamente pagar por 2,605. Recuerda que obviamente tenemos una metodología para hacer el cálculo de impuestos, pero que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Claro? Excelente. Pues en este caso tenemos la información de nuestro aguinaldo. Vámonos con las horas extra o el tiempo extra, como se menciona en el documento. Deberemos de considerar aquí que el tiempo extra está exento del pago del impuesto sobre la renta siempre que no exceda de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana y se gane el salario mínimo en caso de los trabajadores que perciben un salario superior al mínimo general y solo estará exento en el pago del impuesto sobre la renta, el 50%. Se debe pagar el impuesto sobre la renta si se excede de la cantidad de 5 UMAS por semana. Entonces, pues obviamente aquí en tiempo extra tenemos una forma diferente de poder tomar en cuenta los resultados y pues nada más nosotros no nos quedaría más que otra que poder hacer los cálculos correspondientes. ¿Qué podemos hacer? Como pregunta, ¿cómo podríamos calcular nuestro tiempo extra? Recuerden esta parte. ¿Ya lo recordaron? ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues el texto es muy claro, es muy simple, donde nos dice que el tiempo extra en todo momento no debe de exceder, principalmente, no debe de exceder, en este caso, de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Eso es algo sumamente importante que debemos de considerar, ¿claro? Ahora, vamos a otro ejemplo. Aquí es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a considerar que el salario diario es de 616,67 y lo tenemos que dividir entre cuántas horas son las que se trabajan. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, ¿no? O sea, la Ley Federal de Trabajo es muy clara, este, y nos dice que las horas de trabajo, de acuerdo, deberán de considerarse si consideramos un trabajo de forma diurna, 8 horas, si es nocturno, son 7 horas, y si llega a ser mixta, deberá ser 7,5 horas. Claro, en este caso, el trabajador en su momento no podrá exceder de 48 horas semanales. Aunque obviamente se puede trabajar una jornada de 5 días de 8 horas, en este caso, la jornada se paga con el 100% y no hay ningún detalle, aunque hay unas personas, por ejemplo, que lo llegan a tomar de 9 horas a la semana para que se pueda trabajar estas 48 horas, ¿no? Entonces, al final puede haber un acuerdo interno del trabajador, por ejemplo, hay empleos que trabajas 24 por 24 y eso no implica que pues te empieces a pagar horas extras, ¿no? No tiene caso de hacerlo de esa forma,
pero sí es importante que seamos conscientes de estas actividades para poderlas trabajar y no tener ninguna dificultad para poderlo calcular correctamente. En esta ocasión voy a considerar que pues mi jornada de trabajo es diurna y representa 8 horas de trabajo. Es decir, presenta un salario por hora de 77,08 centavos. Y aquí vamos a tomar en cuenta el número de horas trabajadas. Si consideramos que esta persona tuvo la módica cantidad, por ejemplo, de 9 horas, vamos a considerar que este pago como tal de 77, pero lo vamos a pagar al doble, o sea, ya no va a ser de 77,08, sino que el doble sería de 100, aquí lo voy a poner, 154,17, ¿no? Esa sería la cantidad que nosotros estaríamos pagando como tal, o sea, por hora. Y esto quiere decir que lo voy a multiplicar por las 9 horas, claro, al 200%, y como resultado me da 1,387,51. Claro, que eso sí, con la parte exenta. ¿Cuánto es la parte exenta o cómo puedo saber cuál es la parte exenta? Y sencillo, puedo tomar en cuenta que el tiempo extra, de cuánto se pagó o cómo se calculó, y pues hacer esta confronta de si realmente los errores están mal al ser proporcionados o los errores están al poder realizar estas actividades de una forma completamente diferente. Claro, entonces seamos conscientes aquí que esto nos puede llevar a una pauta o una situación un poco distinta en la cual pues cada una o cada uno de nosotros tendría que realizar estos cálculos y no tener dificultad, ¿va? Así es que, pues aquí tomamos en cuenta, estos 1,387 son el ingreso total de mis horas extra, pero aquí tendré que calcular la parte exenta. ¿Cómo calculo la parte exenta? Simple, tendré que considerar lo siguiente, tendré que partir precisamente que me dice que deberá de ser valor de 5 UMAS solamente se encuentra exentas. 5 UMAS por 113,14 y me va a dar el resultado de 565,70. Aquí, ¿por qué razón? Y digo, cuando nos vayamos a hacer el ejercicio que viene nuestra, en nuestros documentos, ¿por qué razón tengo un diferente la UMA? Bueno, porque estoy tomando la UMA del 2025, ¿va? Por esa razón se puede hacer esa parte. Ahora, esto quiere decir que de ingresos grabados, perdón, exentos, tengo 565 menos, tengo que restarle a los 1,387, me da un total de 821,81 de ingresos grabados. Estos ingresos grabados, reitero, son los que deberán de pagar el impuesto de acuerdo con eh, con el cálculo y la metodología que veremos en una sesión más adelante. Después tenemos la prima vacacional, claro, y la prima vacacional funciona de la misma manera. La prima vacacional, que es como tal. Y bueno, vamos a considerar que es la prestación extra que se paga a los colaboradores para que se puedan disfrutar de sus días de descanso. Es decir, ya te vas de vacaciones, disfruta y demás. Ahora, en este caso, te vamos a dar una pequeña y gran cantidad que te mereces, claro. ¿Cuánto es lo que debo de pagar o cuánto es lo correspondiente? Y bueno, básicamente bajo esta postura, la prima vacacional se considera el 25% del salario como tal, mínimo, ¿eh? Puedo darte más, pero el 25% es el porcentaje de la prima vacacional. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Tendré que considerar la misma circunstancia de este ejemplo. Voy a partir de cuánto es, por ejemplo, mi salario diario y lo multiplicaré por los días para que me dé como tal, en este caso. Aquí hay que hacer una aclaración. Necesitamos saber.
la tabla de vacaciones que tenemos de acuerdo al 2025 por lo siguiente. Nosotros en la actualidad eh, presentamos, pues obviamente, una forma de poder considerar nuestros días de vacaciones. Y me voy a mover hasta esta parte. Espero se logre apreciar. Y voy a tener mis años trabajados. Voy a tener desde 1, 2, 3, 4, 5, pero aquí tengo de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, de 21 a 25 o más. Y acá como tal tengo mis días de vacaciones. Claro, estos días voy a tener que me corresponden 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. Es decir, que del 1 a 5 años aumenta 2 años de vacaciones, 2 días de año. Por cada año trabajado aumenta 2 días de vacaciones, empezando por el primero 12 días como tal, ¿claro? Pero ya cuando llegamos de 6 años en adelante, solamente hace cada 5 años aumenta 2 años como tal. Bien, vamos a partir en este caso que tengo en cuenta que estoy en mi primer año de vacaciones, primer año de servicio, necesito considerar estas actividades como nada más 12 días de vacaciones. Entonces, voy a partir de este rubro y por eso lo dejé de esta forma, donde tengo que son 12 días porque corresponde a un año, lo multiplicaré entonces mi salario diario por los 12 días que corresponde y me da la cantidad de 7,400 pesos como tal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A los 7,400,04 lo multiplico por el 25%. ¿Y qué pasa como tal? Tomaré en cuenta mi prima vacacional, claro, pero la prima vacacional, en este caso de mis 1,800 pesos que tengo de mi prima vacacional, bueno, lo consideraré por lo siguiente, que se encuentra grabada una parte y la exenta son 15 UMAS como tal. Es decir, que yo tendré que multiplicar 15 UMAS. Aquí multiplico 15 UMAS por 113,14 y el resultado me da de 1,697,10. Por lo tanto, esto se considera como parte grabada 1,697 y la parte exenta, perdón, la parte exenta son 1,697 y la parte grabada será la diferencia de 1,850 menos 1,697. Es decir, solamente corresponde a 152,91 pesos esta cantidad. ¿Claro? Ahora, es importante e indispensable que los cálculos se vayan realizando de una forma correcta y sin mayor detalle. Ahora, esto es con base, ya tuve el aguinaldo, tuve tiempo extra, tuve la prima vacacional. Vamos con la siguiente que sería mi prima dominical. Y aquí voy a hacerlo como tal, la prima dominical para poder avanzar y no tener ninguna dificultad. Vamos a considerar que en este caso, nuestra prima dominical necesitamos estipular de la misma forma, solo que cuando trabajamos el domingo, se le llama esa prima dominical, se paga el 25% de la prima, o sea, de lo que ganamos, se tiene que pagar el 25% de forma adicional. ¿Claro? Bien, tomaremos en cuenta entonces cuánto es lo que ganábamos diario y nuestro salario diario como tal. Tomaremos en cuenta aquí el salario diario y mi salario diario lo voy a tomar de 616,67 como tal. Sin embargo, necesito el factor para este cálculo y lo divido entre 1,16. ¿Claro?
y me da 531,61. Esta cantidad la multiplicaré por el 25%, que es el porcentaje de mi prima dominical, y me da como tal el resultado de 132 pesos. ¿Claro? Estos 132 pesos que se consideran, lo voy a partir de cuánto es lo que se tendría que estar pagando o cuánto es lo que deberíamos de hacerlo por trabajar el domingo. Yo ganaría 664 pesos, que considero el factor, aquí, perdón, tomaría en cuenta mi factor más mi valor de mi prima dominical, serían 664 pesos por haber trabajado el día domingo. Ahora, la parte exenta, en cuestión de UMAS, dice que solamente está exenta una UMA, es decir, 113,14 pesos. Por lo tanto, yo recibí 132,90 menos 113,14. Entonces, la parte exenta que voy a tener y la parte grabada, 19,76 pesos. ¿Claro? No lo pierdas de vista para que puedas hacer tu cálculo correspondiente de acuerdo con tu prima dominical. Bien, hasta aquí vamos sin mayor detalle, todo perfecto. Ya estamos casi por finalizar estos elementos. Vamos a tener también otro, el pago de la PTU. Aquí. El pago de la PTU realmente no es tan diferente. Digo, podríamos tener en otro video exclusivo para poder explicar cómo se calcula la PTU o cómo se realiza este procedimiento, que no nos conlleva más de 5 minutos tal vez la explicación, pero para que veamos que la PTU en este caso se debe de considerar con la cantidad que no rebase de 15 UMAS. Es decir, vamos a tomar en cuenta que el pago de la PTU fue por la cantidad, el ejemplo nos indica 35,625,77 pesos. Eso fue lo que le corresponde. Recuerda que la PTU tiene un cálculo por días de trabajados y por el salario que percibes. Ahora, necesitamos saber la cantidad de exenta que tenemos. Y se dice que para la PTU en cuestión de UMAS son 15. ¿15 de cuánto? De 113,14. Por lo tanto, tendremos en cuenta que la cantidad de exentas son 1,697. Es decir, tengo que tomar en cuenta el pago de la PTU, que esta es PTU, eso sería exento, y la diferencia, 35, sería la parte grabada. ¿Claro? No lo pierdas de vista, que esto es muy importante de poder considerarlo. Y estos 33,000 es la cantidad que nosotros deberíamos de tomar en cuenta para poder calcularlo en nuestro ejercicio siguiente. Vamos a ver entonces también la parte de los viáticos, aunque no es muy común los viáticos. Bueno, depende de la empresa, ¿verdad? A la que te dediques, pero pues en su mayoría muchos de los trabajadores no tienen ese tipo de viáticos o gastos de viaje, pero el monto equivalente son 30 días de UMA, deberán de ser menor, claro. Es decir, que si nosotros, el transporte que vamos a tomar en cuenta, el hotel, las comidas, fueran cubiertas al 100%, no hay ningún detalle y son exentas como tal, pero las comidas que no sean comprobadas o los ingresos no comprobados, o sea, porque yo te puedo depositar como viático y que no lo puedas comprobar, pero aquí tendríamos un gran detalle que te marque, pues que la empresa deberá de considerarlo como un ingreso grabado, por el cual deberás de pagar impuesto, ¿va? Entonces, considera que la parte exenta siempre se va a mantener, que se gane el salario mínimo o que sea un equivalente a 30 días de UMA como tal, ¿claro? Entonces, eh,
esta parte siempre se va a mantener de esta forma. No voy a entrar a los fondos de ahorro y las jubilaciones, no porque no sea importante, claro que es muy, pero muy importante, pero por cuestión de tiempo ya no me daría este apartado para el fondo de ahorro y la jubilación, retiro y pensión. Lo vemos en la siguiente sesión para poder avanzar. También por ahí vamos a tener otro apartado, otra forma de poder realizar nuestra sesión, la siguiente semana. Vamos a programar a ver qué día para poder avanzar en la determinación de las deducciones laborales de este régimen de sueldos y salarios, ¿va? Necesitamos sí o sí avanzarlo y tenerlo en cuenta sin ningún inconveniente. Y pues bueno, básicamente estamos finalizando nuestra sesión del día de hoy, donde pues ya tenemos la parte de cómo se calcularían esta base gravable aquí como tal, de acuerdo de los ingresos exentos, cuáles son exentos y cuáles no son exentos. En la siguiente sesión, que es, digamos, como la segunda parte de esta clase, vamos a tomar en cuenta el cálculo del ingreso, de las deducciones que se tienen y ya de la determinación de los ingresos completos y las deducciones que se tienen. ¿Para qué? Para poder hacer el cálculo correspondiente de tus impuestos como tal, ya sea el cálculo anual, pero también vamos a hacer el cálculo de forma de cómo te paguen, si es quincenal, mensual o también, no pasa nada para poder hacerlo y no tener ningún inconveniente, ¿va? Bien, pues entonces, por el momento me despido, que tengan excelente fin de semana, que todo sea de forma positiva en este aprendizaje y nos vemos en una futura ocasión. Claro, hasta la próxima.